Señor presidente, señorías, yo no sé cuántos años tiene este hemiciclo, pero por los ligeros conocimientos de historia que tengo, estoy seguro que ha oído encendidas expresiones patrióticas por parte de presidentes de gobierno que han apelado a las palabras más sublimes para defender posturas políticas, erigiéndose en defensores del derecho, de la dignidad patriótica y de la patria. Eso tiene un antecedente en nuestra historia. Mandar los soldados a Cuba, después burlarse de ellos cuando regresan vencidos, hablar de la patria y a continuación de hablar de la patria, entregarse a políticas concretas que en los terrenos de lo económico y de lo social no tenían nada que ver con la patria. La historia de este hemiciclo está llena de intervenciones de presidente de gobierno airados que además tergiversan las intervenciones habidas en esta tribuna. La intervención que yo he tenido ha sido serena, equilibrada, sin descomposición del gesto. Y además, en este segundo caso, con coro incluido, señor presidente, ¿qué más se puede pedir? Ha habido vehemencia, pero cuando la vehemencia lleva arrastrando las palabras van por detrás de los pensamientos. Veamos dos. La primera, yo no he dicho que España se ponga a la altura de los sistemas políticos denunciados. He dicho que la fuerza multinacional, en el momento en que desata una operación militar de consecuencias más graves que la invasión de Irak a Kuwait, se está colocando a la altura de Saddam Hussein. No he mencionado ningún país. No se tergiverse. Nadie puede tergiversar mis expresiones, y menos que nadie quien tiene que dar ejemplo de ajustarse correctamente a los planteamientos de un adversario político. La responsabilidad del presidente de gobierno va más allá que la intervención, va también en un juego limpio en las intervenciones. Y la segunda cuestión es un truco muy fácil, la satanización de un adversario. Voy a refrescar la memoria a sus señorías. Dije en la intervención del 11 de septiembre, en nombre de lo que representaba en este Parlamento, que éramos la fuerza política que antes de la invasión ya había condenado a Saddam Hussein, antes que muchos de sus señorías, muchísimo antes, y roto relaciones diplomáticas, antes que muchos de sus señorías. Sí. Señorías, el término diplomático hace referencia a un sustantivo y también a un adjetivo, y en la medida en que las fuerzas políticas mantienen relaciones con otras, son relaciones diplomáticas. Por tanto, esta fuerza política que yo represento actuó con respecto al régimen de Saddam Hussein mucho antes que muchos de sus señorías. Ahora bien, las palabras del señor presidente del gobierno en esta tribuna podíamos trasladarlas a otro hemiciclo. Y allí, en otro hemiciclo cualquiera, con el mismo verbo encendido, con la misma pasión, con las palabras por delante de las ideas, cualquier otro orador estará presentando a la fuerza multinacional como la defensora del imperialismo, etcétera, etcétera. Estoy en el campo de la subjetividad. Y la propuesta que yo acabo de hacer aquí, y hice antes en mi intervención, que había que evadirse de la lógica de las subjetividades. Y aquí se podrá hablar mucho del derecho violado, pero allí los pueblos, lo que realmente importa, los pueblos están recibiendo también un mensaje satanizando a Occidente. En el mismo discurso, cambiando los contenidos, con la misma pasión que ha intervenido el señor presidente del gobierno. Y por tanto, mientras discursos como este tengan un reflejo en la otra parte, están presos de la lógica de la guerra, están inflamados por la subjetividad. Y nuestra propuesta, cuando hoy hablamos de la paz, era escapar de la subjetividad y centrarse en la concreción de la propuesta objetiva. Mal camino son esas palabras.
Mal camino de hacer la comparación con Adolfo Hitler. Mal camino. Porque si seguimos así, en la otra parte va a seguir insistiendo y de ahí a las guerras santas solamente hay un camino. El señor presidente de gobierno ha recordado, yo diría, ha recordado o ha insinuado de manera amenazante que este es el órgano donde reside la soberanía nacional. Pues claro que lo sabemos. Y a este órgano hay que dar cuenta de todo. Yo le pido sencillamente, señor presidente, que no olvide las palabras que acaba de pronunciar aquí, a la hora de las comparecencias y a la hora de plantear los problemas. Recuérdelo usted, los demás lo tenemos presente. Nadie ha dudado de que este es el órgano donde reside la soberanía nacional. Nadie lo duda. Pero tampoco dudamos que existe una calle y unos ciudadanos que en democracia tienen derecho a manifestarse y a dar sus opiniones. Y no puede haber ninguna restricción, ni tácita ni expresa, ni insinuar de manera tendenciosa que ese derecho puede tergiversar o alterar el orden público. No se puede decir en este lugar donde está la soberanía nacional. Pero simplemente lo que yo hice en mi primera intervención fue recordar. Y recordar no es tergiversar, es acudir a la memoria. Este país nuestro se dividió una vez. El tema de la OTAN. Ganaron unos. Y yo he dicho en esta tribuna que siguiendo manteniendo la misma posición, perdimos aquella votación. Pero una división. Es un hecho constatable. Cuando el 14 de diciembre también hubo una diferencia entre lo que ocurría en la calle, un país paralizado, señorías, y la actitud que mantuvo aquí la mayoría de esta Cámara. Tous ensemble. Diferenciada de lo que ocurría en la calle. Y en esta situación concreta, también, tous ensemble, en la calle se dice, y hay encuestas, o por lo menos grupos de ciudadanos, no pretendo siquiera que sean mayoritarios, grupos de ciudadanos que se manifiestan, y aquí hay una opinión mayoritaria que no se corresponde con lo que están diciendo esos ciudadanos. ¿Eso es atentar contra la soberanía nacional? Eso es simplemente ejercer y practicar las libertades que nos da la democracia. Ojo con los mensajes subliminales de advertencia. Y para terminar, aquí se ha dicho que ha habido propuestas, yo no lo dudo, he conocido muchas, pero sé de una, la última, que venía de una gran potencia europea, a la cual parece ser que nuestro gobierno se adhirió, creo creer que se adhirió, y fue vetada en el Consejo de Seguridad por los Estados Unidos. A la hora de las propuestas que se han formulado, hay que abiertamente hablar de las propuestas que han sido convenientemente censuradas porque hoy dirige la fuerza multinacional, que es lo que he pretendido en mi intervención. Medir a los dos con la misma vara de medir, con la misma, a uno y a otro. En mi intervención no ha habido decantamiento, porque estaba aquí discutiéndose el tema de la paz o el tema de la guerra. Y en cuanto a la actuación española, conocemos los viajes del señor ministro, indiscutiblemente reconocemos que tiene un abundante y enorme kilométrico para los aviones, pero me consta, nos consta en el seno de nuestro grupo la última o quizá única gestión. Se llama a los embajadores árabes, creo que casi en el mismo día del conflicto, por primera vez se les lee un comunicado, se le dice que sean buenos chicos y que vayan a Saddam Hussein a convencerlo. Con eso nos justificamos. Muchas gracias.